lugar que es un lugar que Dios le entregó a uno para custodiarlo y guardarlo, porque de aquí sale vida o sale muerte. Queremos que salga vida todo el tiempo. Amén. Yo quiero compartir una palabra que está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 6. Saludos desde Venezuela. No hay venezolanos aquí porque estamos hasta en Marte ahorita. ¿No hay venezolanos acá? ¿Tienes familia en Caracas? Oh, my God, qué bueno. Pero eres de aquí. Ok, qué bueno. ¿Y qué te dice tu familia de Caracas? Ok. Sí, porque ahorita los venezolanos estamos hasta en Marte, consigo usted en venezolano. 2 de Samuel capítulo 6. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. 2 de Samuel capítulo 6. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy, que quiere decir el quebrantamiento o quebrantamiento. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con trompeta. Mas cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Padre, queremos darte gracias
porque tú eres bueno y porque para siempre es tu amor y tu misericordia. Queremos honrar tu nombre, reconociendo que tú eres el eterno, el único dueño, Señor y amo de todo lo visible y lo invisible, el Todopoderoso, nuestro gran Maestro. Te pido, Padre, que la persona maravillosa del Espíritu Santo hoy penetre profundamente en nuestro corazón, que haga en nuestro espíritu una obra libertadora, que en nuestra alma haga una obra transformadora y que en nuestro cuerpo haga una obra sanadora, y que tú puedas encender mucho más nuestro corazón, purificar nuestra vida para honra y para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si puede alabar a Dios, no sé cómo lo hacen aquí, con gritos o con danza o con aplausos, no sé, como usted quiera, en inglés, en español, en lengua. Oye, son ustedes bien alegres, ¿oyeron? Quiero hablarles algo. Voy a hablar un poquito de esta alegría que estoy viviendo. Porque hace algunos años Dios me permitió ir a Nigeria, África, en el año 2010. Un lugar muy adentro de África, muy, muy adentro. Donde no hay luz eléctrica los 365 días del año. No hay luz ni de día, ni de noche, ni a ninguna hora, ni a nada. Ni agua tampoco. Imagínese eso. Me invitó un nigeriano, un evangelista nigeriano que estuvo por Venezuela, y 3 amigos míos, pastores, y yo, digo que fue un impulso de Dios, tomamos esa osadía, porque África, solamente en películas, más nada. Nosotros no soñamos, yo no soñaba nunca estar en África, nunca pasó por mi mente, ni en mi agenda, pero como la agenda de uno no es la agenda de Dios, qué bueno es caminar con la agenda de Dios. Nos fuimos a África cuando todavía teníamos la facilidad para viajar desde nuestro país a cualquier lugar del mundo, y me llamó la atención algo de los africanos. No estoy hablando de la gente que está más en la capital, estoy hablando de la gente que está más afuera en el campo. En la capital tampoco hay luz. África es el país más grande Nigeria es el país más grande de África, de todo el continente africano. Es el país más petrolero, pero es uno de los países más pobres que hay también. Tiene 160 millones de habitantes y el 60% está desempleado. Saca la cuenta. Más de 90 millones de desempleados en Nigeria, y uno lo veía en la calle. Pero me llamó algo la atención de ese pueblo, porque estábamos en el monte, como decimos en Venezuela, en una montaña donde el evangelista hacía unas conferencias muy, muy, muy poderosas, donde invitaba a predicadores que eran, yo creo que el que menos tenía 5 muertos resucitados. O sea, el que menos tenía, delante de Dios, tenía 5 muertos resucitados. Los demás tenían 10, 15, 20, 30 y todas las señales, maravillas y prodigios que usted pueda pasarle por la mente. Lo tienen en este país, en Nigeria. Entonces, la primera noche que nosotros llegamos, nosotros éramos los únicos medio blanquitos que habíamos ahí. Y ellos parece que nunca habían visto una persona, no, porque ya para ahí, para ese pedazo no va casi visita. Y entonces comenzó la alabanza, así como comenzaron ustedes, esa alabanza bien alegre. Y yo digo siempre esto, que el caribeño, dentro de todo nuestro continente y el continente europeo, el caribeño es la persona más alegre que hay. ¿Usted cree eso? ¿Sí? Usted ve el caribeño, que el caribeño es chisposo,
Chisposo es que es alegre, que es simpático, que es atrevido, que habla, no conoce a nadie, pero bueno, sí busca conversación. Creo que son... ¿Cuántos dominicanos hay acá? Casi todos son dominicanos, ¿eh? ¿Y qué otra nacionalidad hay aquí para conocerlos? Aparte de nuestros hermanos puertorriqueños, mexicanos, hondureños. ¿Usted es de Honduras, siervo? Oh my God, good, very good. Tengo muy buenos amigos hondureños. Mi hermano, y yo pensé que nosotros éramos alegres. Yo dije, no vale, nosotros los caribeños somos alegres, Pero cuando yo llegué a África y vi a esta gente alabar a Dios, yo dije, nosotros somos unos paralíticos. Nosotros somos mudos. Porque era una cosa tan extravagante. Y no estoy hablando de miembros de iglesia. Estoy hablando de pastores de 40,000, de 100,000, de 200,000, de 7 millones de miembros la iglesia. No estoy hablando de la gente, estoy hablando de los pastores grandes, tirados en el suelo, en la alfombra, tirados en el suelo. Ellos no eran pastores de oficina, ellos eran pastores de cabeza en el suelo, de buscar a Dios, de honrar a Dios. Y cuando yo veía a esos morenos danzando, yo decía, wow, me quedé sorprendido y decía, Dios mío. Y entonces uno de los nuestros parece que como que no aguantó. Y eso era pura tierra, pastor, pura tierra, pero habían como 5,000 personas, habían de Ghana, de varios países africanos, porque era una conferencia internacional. Y cuando mi hermano rellenito nuestro, que no aguantó, el hombre le picaban los pies por brincar para el terreno, y de repente cuando salta para el terreno y comienza a danzar, no, por favor. Dijeron los morenos, ¿cómo? ¿Que este blanquito nos va a ganar a nosotros? No, venían de por allá, de lejos. Las señoras de 70 años venían, tú sabes, y guay. Y saltaban los jóvenes, y saltaban los niños, y saltaban los adultos, y cada vez que te brincaba un pie, te brincaban como 20 pies una sola vez. Y yo decía, ¿qué? Dios mío, una cosa tremenda, asombrosa lo que yo vi en África. Ahí aprendí que la poquita alegría que nosotros tenemos es porque nosotros venimos de allá, tenemos sangre africana, tenemos sangre latina y tenemos sangre española. Entonces, cuando lo vi ahorita me recordé de esta gente y vi la manifestación de Dios allí. O sea, cuando yo le hablo, cuando le toco este tema, estoy hablando porque estoy hablando de la manifestación de Dios que hay en este país. Me quedé sorprendido porque la gente tiene un concepto muy equivocado de algunas naciones o de algunas culturas porque no las conoce, porque no sabe lo que está sucediendo. Pero uno de los países donde el poder y la presencia de Dios, porque el poder de Dios es una cosa y presencia de Dios es otra. Una iglesia se puede estar moviendo el poder de Dios y no está el Dios ahí. Y eso lo voy a mostrar por la Biblia. Vi la presencia de Dios en gente que es transformada, porque la presencia de Dios cambia el corazón del ser humano. Jesús te da la salvación, que es el primer paso, pero después la manifestación del poder y la presencia de la persona de Jesucristo en la vida del cristiano transforma el corazón del cristiano, lo cambia radicalmente. Mire, usted quiere conocer una persona que está siendo tomada y cambiada por la mano de Dios. Usted es una persona esa persona casi no habla. Usted lo ve que esa es una persona que no anda alborotada cuando está alabando a Dios, pero de resto usted ve una persona que es parca, tiene paz, tiene paciencia, te oye, los ojos le brillan por el amor de Dios, porque quien fluye, quien tiene tomado su corazón, es la misma persona de Dios, la misma manifestación de la presencia de Dios en su vida. El tema que quiero hablarles esta noche se llama un rey incompleto, que era el rey David. Cuando toco la escritura,
voy a hacer una conexión con lo de África. Cuando toco las escrituras y yo veo y uno deja que el Espíritu Santo le hable a uno de lo que está pasando, porque quien inspiró esta escritura es el Espíritu de Dios. Cuando tú lees la palabra, ¿a quién lees? Al Espíritu Santo. Porque segunda de Pedro digo que los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo fueron los que escribieron en la escritura. Así que cuando tú lees la palabra, tú lees al Espíritu Santo. Ahora tienes que esperar tienes que buscar que Él se te manifieste a tu vida y te transforme y te cambie. Pero para eso hay un proceso. Hay un proceso que tenemos que pasar. Entonces, usted conoce al rey David. Yo sé que ustedes le han dado enseñanzas del rey David. Conocemos que fue uno de los mejores reyes de Israel, independientemente de los errores que cometió. Dios lo marcó con una frase que dice que David era conforme al corazón de Dios. No hay ni Pedro ni Pablo que Dios haya dicho eso. Fue Dios que dijo, David es conforme a mi corazón. Porque a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, a pesar de su pecado, su corazón se inclinaba siempre a mí. Siempre se inclinaba su corazón para buscarme. Siempre se humillaba. Aprendió a entender que como ser humano era débil, era frágil y que me necesitaba continua y constantemente para poder continuar con su vida, para honrarme a mí y para ejercer su trabajo ministerial. Entonces, quería hablar de la persona de David, porque cuando David determina buscar el arca del pacto representaba, el arca del pacto representaba la manifestación tangible de la presencia de Dios. No es la manifestación como atributo del Dios todopoderoso, del Dios omnipresente. Una cosa es la omnipresencia de Dios en teología y otra cosa es la manifestación de la presencia de Dios. ¿Quiere que le diga algo? La iglesia cristiana, y esto es una estadística que se ha hecho en el mundo, la iglesia cristiana ha estado caminando bajo la manifestación de la teología de la omnipresencia de Dios, hablando de la presencia de Dios, pero ya le voy a mostrar un poquito qué es la presencia de Dios, para que nosotros entendamos qué es el movimiento del corazón, el movimiento del alma, y qué es la manifestación tangible de la presencia de Dios, que cambia el ambiente, la atmósfera se satura de algo que usted no puede retener y que las lágrimas le salen solas, que usted siente que el corazón, alguien le metió la mano en el corazón y se lo está apretando, y cuando usted está en la presencia de Dios, usted no habla, usted no tiene palabras que decir, solo su corazón se expresa. Esto es una comunicación de corazón a corazón de Dios. Cuando alabamos a Dios, hay todo este alboroto que teníamos hoy para Dios. Sí, hay toda esta manifestación, pero cuando hay una comunicación y hay una comunión y hay una intimidad con Dios, recuperando lo que Adán perdió, porque Adán no perdió nada barato. Adán perdió nada más y nada menos que la manifestación de la presencia de Dios. Fue la manifestación. Por eso los científicos andan buscando el huerto del Edén y no lo consiguen, porque eso no es algo físico, esa era la gloria de Dios sobre el hombre. Salió del hombre y por eso los científicos pueden buscarla por todos lados. No la van a conseguir si no van a una iglesia o a un cristiano que esté conectado con esa gloria. Oiga, pastor, ¿qué tiempo tengo? Gracias, mi hermano. Sí, no, porque uno es muy respetuoso de lo que le dicen a uno. Entonces, quiero hablarle de David, porque David era un amante de Dios. Aprendió a amar a Dios. En medio de las circunstancias difíciles, David aprendió a amar a Dios. En medio del menosprecio de sus hermanos, aprendió a amar a Dios. En medio de que sus padres lo sacaron de la casa antes de tiempo, él aprendió a amar a Dios. Él no solamente oyó las enseñanzas de casa, como los buenos judíos, de lo que Jehová, de lo que el Eterno había hecho en la antigüedad. Él lo conoció teóricamente, pero en el campo lo conoció de una forma personal. ¿Me oye? De una forma personal. Por eso cuando usted lee los salmos de David, usted se queda asombrado de cómo David
le dedica amor a su Dios, el amor que sentía por él, lo maravilloso que tú eres, lo hermoso que tú eres, lo bueno que tú eres. Cuando a mí mi papá y mi mamá me abandonaron, tú me recogiste. Yo prefiero estar un día en el atrio de la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, porque aprendí a tener conexión. Aprendí a tener conexión contigo, con una persona que es puro amor, que me aprendió a amar y me enseñó a amar, y entendí que el amor de mi vida, a pesar de mis errores, eres tú. Por eso le decían el dulce cantor de Israel, porque le cantaba a Dios para que Israel aprendiese a amar a Dios. Por eso cuando David pecó y cometió aquel tremendo crimen, que fue su pecado, y fue exhortado por el profeta Natán, en el salmo de su arrepentimiento, en el salmo 51, David lanza de todas las cosas que confiesa, dice una expresión que marcó su vida, porque él entendió que más que el ministerio en la tierra, tenía un ministerio que era eterno, porque el ministerio nuestro en la tierra es temporal, pero el ministerio de nuestra comunión y de nuestra intimidad y de nuestra adoración es eterno. Es más importante el del cielo que el de la tierra. El de la tierra hay que cumplirlo, pero hay que darle prioridad al del cielo, que es amar, honrar y adorar a Dios en todo momento, en todo lugar, bajo cualquiera que sea la circunstancia. Les invito a que vayan a Venezuela, para que vean a las iglesias allá recibiendo palos. Mire, a mí me persiguió la revolución. Me persiguió la revolución. Me filmaban descaradamente, se paraban en la puerta y me filmaban descaradamente cuando yo estaba predicando. Nos perseguían en carro, nos llamaban por teléfono y nos amenazaban. Me sacaron de la iglesia, me sacaron. Yo tuve que buscar otro lugar. Persecución. Pero ahí estábamos buscando a Dios y anhelando a Dios y deseando a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios anda buscando un pueblo que se enamore de Él y no que se enamore de sus manifestaciones. Cuando hay ministros, compañeros de ministerio y pastores que estamos en nuestra cobertura, que me dicen, cónchale, mi apóstol, yo quiero que Dios me use en milagros, yo quiero que Dios me use en sanidad. Y le digo, eso está bueno, pero no te preocupes tanto por eso. Preocúpate que Dios sea tu amigo, tu compañero, porque después los milagros van a venir solos. Te interesa más tenerlo a Él como tu amigo. Enamórate de Él y después vendrá todas las demás cosas. Porque nosotros le hemos dado vuelta a la realidad, a la prioridad. Queremos que Dios nos use con milagros, con señales, que se pare aquí el predicador y diga, bueno, fulano de tal, te llamas tal. Y entonces vemos al predicador, wow, como si fuera Dios. ¿Por qué? Porque no hay gente que esté apasionadamente enamorada de Dios. Tú le vas a dar gloria a Dios por lo que hace, pero tú sabes que tienes a alguien que es tuyo, que es personal tuyo. Dios es tuyo. Dios es personalmente tuyo. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Estoy hablando de un rey incompleto. Parece una contradicción, pero sí, a David le hacía falta algo. En el capítulo 5 de Segunda de Samuel, David era el rey de las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Pero se reunieron las tribus del norte, los 10 estados de Israel. Se juntaron todos ellos, llamaron a David y le dijeron, hoy queremos que seas nuestro rey, el rey de toda la nación, no de una parte de la nación. Y hoy hacemos un pacto contigo. Hoy seremos carne de tu carne y hueso de tus huesos. Tú nos llevarás y tú nos entrarás nuevamente. Y David tomó la responsabilidad de ser ungido. ¿Sabe lo que era ungido en el tiempo antiguo? Y también aquí, era que tenía una autoridad para ejercer un ministerio legalmente. Tenía autoridad para ejercer un ministerio legal. Pero óigame, yo voy a tratar de ser lo más suave en las palabras, porque yo quiero que usted entienda.
Se lo voy a hablar desde Lucas 4:18. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. La gente dice, y los teólogos dicen, porque uno estudió teología, y los teólogos nos decían a nosotros, mira, es que el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús para ser probado por el diablo, para ser tentado por el diablo. Y cuando uno se mete a estudiar las Escrituras, el Espíritu de Dios no llevó a Jesús para ser tentado por el diablo. Fue para tener comunión con Él. Porque Jesús iba a comenzar una nueva etapa de su vida como hombre. Tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Él tenía que entregarle su voluntad y su intelecto y sus emociones al Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios lo tomara, lo poseyera a él y comenzara un ministerio de fuerza y de poder. Por eso cuando él sale del desierto dice que Jesús salió en el poder del Espíritu Santo y su fama corrió por todo lugar. En el capítulo 4:18, cuando lo invitan a predicar en la sinagoga, dice que como tenía por costumbre él, como buen judío, por costumbre, él asistía a su sinagoga. Ese día fue el predicador invitado. Y cuando él abre el rollo del libro de Isaías, ¿qué es lo que dice? El Espíritu de Jehová, number one. Voy a comenzar con algunas palabras que me sé en inglés, para no perder la costumbre. Perdónenme esa, pero tengo que practicar porque si no, nunca voy a aprender. Número uno, digo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y después, ¿qué dijo? Y Él me ungió. Pero primero era una persona y después fue el poder de esa persona. Muchos ministerios y la iglesia han puesto primero el poder de la persona y a la persona la han puesto a un lado, ni la han visto. La persona más golpeada, más maltratada, la persona más herida de la iglesia se llama el Espíritu Santo. Le pedimos el poder, pero a Él lo echamos a un lado. Él es el dueño de la iglesia. ¿Quieres conocer el corazón de Jesucristo? Él te lo va a enseñar. ¿Quieres que Él te guíe? Él es el guía. ¿Quieres que te diga las cosas que te van a pasar mañana? Él es el que te las va a decir. Pero ¿cuántas veces hablamos con Él? ¿Cuántas veces nos sentamos a preguntarle a Él qué debo hacer? ¿En qué negocio me debo involucrar? ¿Con quién me debo asociar? ¿Aló? ¿Sí me estoy explicando bien? ¿No estoy rompiendo ninguna regla? Le voy a hablar por la palabra. Necesitamos completar algo que nuestro corazón necesita. ¿Para qué? Para que haya una verdadera revolución. Y una revolución es cuando se rompen todas las estructuras y todo un sistema y se establece un sistema nuevo. Lo conozco, lo hicieron en mi país. En mi país rompieron todas las instituciones, todas. No hay instituciones en mi país. Todas las rompieron. Hasta la forma de hablar. Hasta la forma de expresarse. Hasta el castellano lo cambiaron. Cuando el presidente, cualquier ministro dice, bueno, vamos a las escuelas y a las escuelos. Vamos al liceo y a las liceas. Vamos a las universidades siempre tratan de cambiar todo para embrutecer la mentalidad de la gente. Eso es una revolución. Cuando se cambia toda una estructura y todo un sistema, se viene abajo y se levanta uno nuevo. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la iglesia. Levantar una nueva estructura, con un nuevo lenguaje, con un nuevo pensamiento, con el pensamiento del cielo. El cielo en la tierra. La oración de Jesucristo no fue una oración solamente de modelo, no. Si Él dijo que nosotros teníamos que caminar acá en la tierra como se camina en el cielo, entonces tenemos que aprender a ver cómo está en el cielo para traerlo a la tierra.
Tenemos que aprender a ver el cielo para traerlo a la tierra, y el único que nos lo va a enseñar es el Espíritu de Dios. ¿Aló? David entendió que estaba cojo. Estaba, no sé cómo lo dirán en su idioma, cojo, chueco, le faltaba algo le pasaba. Tiene una pierna más corta que otra y andaba mal, le dolía la columna. Le faltaba algo y él lo entendió. El arca del pacto en el reinado de Saúl no fue tomada en cuenta. Por eso Saúl no pudo permanecer como rey de Israel. Porque Saúl caminaba con el poder, pero no caminaba con una persona. ¿Aló? ¿Dónde está la alegría de ustedes? En la iglesia que he predicado, esta es la más alegre que he encontrado. Levanten la mano los que son dominicanos. ¿Puedo abrir un paréntesis para contarles algo que me pasó? Una experiencia rapidito para hablar de esto. Yo estaba en un apartamento por acá, por Queen Boulevard. Y estaba con unos amigos que me dieron hospedaje. Y la dueña era una hermana dominicana muy linda ella. Una señora ya mayor, pero era una bella persona. Bueno, como todos los dominicanos. Gracias. Y entonces una mañana yo me paro, después que yo oro, me paro para ir al lavado a cepillarme. Y cuando voy a abrir la puerta, oigo un escándalo. Un escándalo es una bulla, un ruido, pero un ruido duro. Dos personas estaban hablando y hablaban tan alto. Yo decía, Dios mío, se formó el zafarrancho acá. Se prendió el apartamento. Porque hablaban como si se estuvieran cayendo a puño, como si se estuvieran agarrando los pelos. Y entonces a mí me dio miedo de salir. Me dio miedo. Yo decía, ¿y ahora qué hago yo metido en este problemón, Señor? ¿Cómo hago? Pasé casi una hora para poder salir. Una hora. No quería salir. Yo decía, Dios, ¿qué hago yo aquí metido en este? Y son dos mujeres que o no sabía, habían, no sé, sonaban como 10. Como 10 personas delante del Señor. Y yo decía, Dios, ¿qué hago? Y agarré fuerza. Y yo, bueno, respiré. Y cuando salgo veo una hermana, la hermana Grey y la otra hermana hablando, las dos así en la mesa. Y yo digo, ¿cómo están, hermanas? ¿No están peleando? No, pastor, estamos hablando de las cosas del Señor. ¿Sí me entendió? ¿Verdad que sí? El dominicano está calladito, muy callado. Lo siento, muy callado usted hoy. Ahora, oiga. David fue ungido. Pero David dijo, me hace falta algo que yo necesito para mi vida personal, para mi ministerio y para el pueblo de Israel. Yo necesito que la presencia tangible, palpable, manifiesta de Dios venga a nuestro campamento. Y él entendió que eso lo hacía era el arca del pacto, porque así había sido designado de parte de Dios. Y se lo voy a comprobar. Cuando David fue a buscar el arca del pacto, reunió 30,000 personas. ¿Se imagina usted 30,000 personas? ¿Usted sabe dónde estaba el arca del pacto? En la casa de un sacerdote llamado Abinadab. Habían ungido a su hijo Eliezer para que él custodiara el arca del pacto, para que la honrara, para que la amara, para que la reverenciara. Pero ¿sabe qué? Lo que uno ha visto en tanto tiempo ministrando, que Dios a veces suelta como una pequeña brisa de su presencia en lugares. Suelta como una pequeña brisa. No estoy hablando de un movimiento del alma. Uno se emociona porque uno tiene alma. Pero esto es algo mucho más profundo. Esto es un quebrantamiento donde tú no paras de llorar, donde la presencia de Dios está continuamente en tu mente. Estás en el metro y estás pensando en Dios y estás cantándole a Dios. Estás en el taxi, estás en el trabajo, donde tú estés, están hablando contigo y tú estás conectado con Dios porque el Espíritu Santo le enseñó a tu espíritu a tener comunión con Él. Tú puedes estar hablando con Él y puedes estar hablando con una persona. Viene ese pequeño viento del Espíritu Santo
y la gente comienza, no voy a contar esto porque eso sería muy largo, pero la gente comienza a venir a la iglesia, llega más temprano de lo normal y se va más tarde de lo normal. Si el servicio termina a las 9, se van a las 11, a las 12 de la noche. Y a veces el pastor tiene que decirle, hey, mañana tengo que trabajar, tengo compromiso, váyanse. Y la gente no se quiere ir. ¿Sabe por qué la gente no se quiere ir? Porque hay alguien ahí que es lo que el corazón del ser humano quiere, es la presencia de Dios. No es la unción, la presencia de Dios. Si yo le doy la mano a alguno de ustedes, la colonia que está en mi mano, seguro que va a quedar impregnada en su mano. Pero usted simplemente lo que tiene es el olor. Pero yo tengo la colonia. ¿Verdad que sí? Pero si yo le regalo la colonia, usted la va a tener por un tiempo. Pero si usted tiene el fabricante de la colonia, como dice Eclesiastés 10, que una mosca muerta hace ceder y dar mal olor al perfume del perfumista. Necesitamos el perfumista para que ese perfume siempre fluya a través de nuestra vida. Nos hemos conformado con el perfume cuando no nos hemos dado cuenta que es el perfumista que nosotros necesitamos. En estos tiempos, y nosotros los pastores, todo pastor quiere que su iglesia crezca. Si hay un pastor que no quiere que su iglesia crezca, ese pastor tiene que ir a vender papas. Ese no es pastor nada. Porque las almas tienen que salvarse. Y ese es el pensamiento. Yo le pregunto al pastor, le voy a decir, yo quiero tener 200, 300, 400, 500 mil personas en la iglesia. Mientras vaya una alma perdida, nosotros queremos recuperarla. Porque ese es nuestro trabajo. Eso es el sello que Dios puso en nuestro corazón, la pasión por la gente. Entonces nosotros queremos que la gente se salve. ¿Por qué también? Porque es una oscuridad menos afuera y una luz más adentro. Esa luz va a iluminar afuera y donde se encuentre. Por muchas razones la gente necesita conocer a Jesucristo. Ahora oiga. David fue con 30,000 personas. Imagínense, 30,000 personas acá en Nueva York. No es mucha gente, es mucha. Pero como esto es tan grande y hay tantos edificios y hay tantas cosas, no se nota tanto la multitud como en un pueblo pequeñito que vayan 30,000 personas. Cuando usted va para un pueblo chiquitito, bien chiquitito, y van 30,000 personas, dice, ¡wow! El pueblo se ahoga de gente. Eso fue lo que pasó con David. Fue a buscar el arca del pacto a la casa del sacerdote. ¿Sabe cuántos años tenía esa arca del pacto en la casa del sacerdote Abinadab? ¿Lo sabe? 20 years. O 20 years. 20 años. La presencia de Dios, 20 años. En una casa. Porque cuando tienes la presencia de Dios y no la cuidas, comienzas a menospreciarla. Comienza uno sin darse cuenta, uno comienza, ay, sí, yo sé, Dios va a sanar, Dios nos va a tocar. Y no entendemos que la presencia de Dios tenemos que valorarla a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, porque es lo más importante que tiene el hombre y la mujer de Dios. No importa edad, no importa sexo. Desde un bebé pequeño, nosotros le estamos diciendo a la gente nuestra, prepárense, porque en cualquier momento Dios va a comenzar a levantar bebés de 3, 4 meses a profetizar y hablarle a la gente, para que la gente entienda que Dios no es un Dios que es cualquier Dios, que nuestro Dios hace lo que Él le da la gana para salvar y para conmover a la gente. Pero esas cosas la gente no las cree. Les cuesta querer una persona que Dios puede tomar un bebé de 3 meses, pararlo aquí enfrente y hablarle a ustedes. ¿Ah? La presencia de Dios hace muchas más cosas de lo que nosotros podemos pensar. Yo estuve en esa iglesia, en otra iglesia en África, en Nigeria, en Abuja, Nigeria, la capital de Nigeria. El pastor es un hombre muy usado. Tenía en esos días como 40,000 personas su iglesia. Ahorita acaba de construir, inauguró en noviembre un templo físico para 100,000 personas. Él es médico, su esposa también es médico. Y
lo llamaron del hospital porque se les presentó un caso a los médicos, pediatras y obstetras, un caso que los tenía confundidos. Nació un bebé y nació con las manos pegadas. Ok, los médicos operaron al bebecito chiquitito, como tenía unas manitos pequeñitas, se las despegaron y cuando le hicieron el mantenimiento a las manos, ¿sabe qué encontraron en sus manos? La palabra escrita en sus manos así junta decía: Cristo viene pronto. En un bebé recién nacido. Recién nacido. En lo que el pastor leyó eso, el niño se murió. Los médicos, como no entendían, pero como no conocían al pastor, que era médico, lo llamaron asustados para que les explicara qué era eso. Y él les explicó que es tanto el amor de Dios que Dios permitió eso para que ellos como científicos entendieran que Jesucristo había venido por ellos y que estaba muy pronto de venir nuevamente a la tierra a buscar a su iglesia. ¿Aló? ¿Dónde está la gente ruidosa de esta iglesia? No me deje mal, que cuando yo me vaya de aquí le voy a hacer propaganda. Le voy a hacer publicidad gratis cuando me vaya de aquí. Entonces, David entendió que necesitaba la presencia de Dios. Estoy ungido, tengo el poder, pero me hace falta alguien que me ame, que me demuestre su amor, que yo lo necesito en mi vida. Y fue a buscar el arca del pacto, pero óigame, lo fue a buscar de la forma equivocada. Ahora quiero que usted se traslade al libro de Primera de Samuel capítulo 5 y le voy a mostrar la manifestación de Dios. La manifestación tangible, palpable y visible de nuestro eterno Dios. Primera de Samuel capítulo 5. Gracias. Los filisteos, ellos sabían que el arca del pacto tenía una representación muy poderosa para el pueblo de Israel. Lo sabían. Y entonces secuestraron el arca del pacto y se la llevaron para su nación. Así dejamos al pueblo hebreo sin poder. Si no tienen el arca, no tienen a Dios, y así nosotros lo vamos a vencer más rápido. Lo que ellos no sabían es que se estaban metiendo en el problema más grande de su vida. Porque se llevaron el arca del pacto y ellos mismos lo dijeron: vamos a llevarnos al arca del Dios de Israel. Del Dios de Israel. ¿Y sabe qué hicieron? Agarraron, porque estos tipos, ¿sabe cuántos cultos, pastor de este? ¿Sabe cuántos cultos tenían esta gente en la semana? Todos los días. Estos idólatras tenían culto todos los días. Igual que nosotros. Yes, lea la Biblia. Llevaron y pusieron el arca del pacto al lado de un monstruo grandísimo llamado Dagón, que era su ídolo, su dios. Un ídolo que estaba... Y se fueron después que hicieron todo su ritual. Y al día siguiente fueron otra vez a su culto. Y cuando llegaron a su culto, se encontraron a su estatua clavado de cabeza en el suelo delante del arca del pacto. Oiga. Es la presencia. Yo vine aquí a hablarle lo que Dios me dio que hablara en este país. Hablar de la presencia de Dios que está ausente en la mayoría de las iglesias. Gracias. Acomodaron a su estatua llenos de miedo, de pánico. Lo acomodaron, lo arreglaron y se fueron. Pero al otro día volvieron a su mismo culto. Tercer día de culto. Cuando fueron al tercer día, encontraron a Dagón sin cabeza y sin manos. ¿Será que fue algún samurái
y le cortó la cabeza y las manos. No, era la presencia no teológica, la manifiesta, la que se palpa, la que se siente, que golpeó ese ídolo. Y entonces ellos cogieron miedo. Dice que hasta el día de hoy ellos no entran a ese templo. Y entonces dice la palabra, oiga, capítulo 5, capítulo 6, que comenzaron a salir en Asdod, comenzaron a salir tumores en el cuerpo de los príncipes y una plaga de ratones y muerte y destrucción. ¿Quién hace eso? ¿La religión? ¿La emoción? No, la manifestación. Manifestación es algo que se ve, que se percibe, que se siente. La manifestación de la presencia de Dios. Comenzó Dios a traer juicio sobre una nación por haber osado tocar su presencia indebidamente, y ellos no estaban autorizados para tocar la presencia de Dios. No estaban autorizados. Y comenzó la ciudad de Asdod a entrar en pánico. Y el príncipe llamó y mandó, dijo, no, saquemos. Es por causa del arca del pacto de los hebreos que vino esta plaga. Saquémosla y mandémosla para otra ciudad. Y la mandaron para otra ciudad. Y cuando llegó a esa ciudad pasó lo mismo. Los príncipes comenzaron a salir tumores en el cuerpo. Y una plaga de ratones, y decía muerte y destrucción, muerte y destrucción. Y de ahí la sacaron corriendo para otra ciudad. Y en la cuarta ciudad dice el príncipe, un momentito, no me traigas eso para acá. No me la traiga. Porque eso ha estado causando muerte y destrucción por donde pasa. Entienda que lo que le estoy diciendo, que la presencia de Dios es real. Es más real de lo que usted y yo pensamos. Y la iglesia necesita entrar en esa dimensión de la manifestación de la presencia de Dios. Necesitamos entender que Dios nos quiere introducir en esa dimensión donde Dios le llama la dimensión desconocida para usted y para mí. Pero donde Él nos toma de la mano y nos lleva a hacer cosas y ver cosas que son sorprendentes. Nuestras iglesias occidentales y dígame las europeas, están muertas las iglesias. En Europa la mayoría de las iglesias están muertas. La mayoría. Dios está usando América Latina. Está visitando América Latina. Está visitando a los latinoamericanos para mostrar su presencia, para llenar la tierra de la presencia y de la gloria de Dios, para preparar a la iglesia para llevársela. Por eso le digo que cuando Dios toca a una persona hay cambios. Permiso, por favor. Hay cambios. Cambios radicales en el corazón. Cambios radicales en la mente. Cambios radicales en el oído. Cambios radicales en el ojo. Cambios radicales en nuestra estructura. Porque ya dejamos de ser nosotros. Ya dejamos de ser nosotros, sabemos morir, separarnos de nosotros y dejar a Dios, permitirle a Dios que sea quien nos gobierne y quien nos dirija. ¿Y sabe qué? Eso le ha costado mucho a la iglesia, porque a la iglesia le gusta hacer lo que quiere. La iglesia quiere hacer lo que piensa, que le gusta, que es mejor para ella, sin preguntarle a su dueño si eso es lo que le conviene. Los jóvenes solteros se casan con la mujer que le gusta porque le gustó, pero le preguntaste, Señor, ¿esa es? Yo no sé si Dios le está hablando a usted, pero a mí me está hablando. ¿Sigo?
en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, esta gente se dio cuenta que la cosa no era natural, que el asunto era espiritual. ¿Por qué? Porque llamaron a los adivinos y a los sacerdotes y le preguntaron: esto sale de nuestro rango natural. Nosotros podemos pelear contra ejércitos, pero no podemos pelear contra esto. Hay muerte, hay destrucción en nuestra tierra, hay enfermedad en nuestros cuerpos. ¿Qué hacemos? ¿Y qué le dijeron los sacerdotes y los adivinos espirituales? Que por lo menos el diablo les hablaba un poquito y les decía: lo que pasa es que ustedes se metieron con el Dios de Israel, el que destruyó a Faraón y a Egipto. Esos tipos lo supieron. Ustedes se metieron con quien no debieron meterse. Se metieron con la persona equivocada. Y por eso están recibiendo lo que ustedes están recibiendo. ¿Y qué hacemos? Pero hagan una cosa. Hagan una carreta nueva, nuevecita. Como decir, un Mercedes-Benz nuevo. Y le ponen 2 vacas que estén amamantando. ¿Alguien sabe algo aquí de vaca, de ganado? ¿Sí? ¿Usted, mi hermano? Tú sabes que una vaca tiene un olfato tan tremendo que defiende más un hijo por su capacidad de olor que las propias madres. Ejemplo, si a una mamá le secuestran un hijo, se lo llevan, bebecitos, chiquitos se lo llevan, comienza a buscar, se desespera. Claro que se desespera, pero ¿cómo le cuesta conseguirlo? Pero una vaca no. Una vaca usted le esconde el becerro y la vaca tiene un olfato tan tremendo para su becerro que pelea para encontrarlo. Hicieron una carroza nueva y los adivinos le dijeron, y los hechiceros le dijeron: bueno, ustedes se metieron con Dios, tienen que pagarle una multa a Dios. Tienen un ticket bien caro. Sí, hablando aquí en términos, un ticket. Se comieron la luz. ¿Y qué hacemos? Por cada tumor que tienen ustedes, tienen que hacer una pelota de oro. Y por cada ratón, una pelota de oro, como un ratón. Y eso era una fortuna para ellos quitar el desagravio que le habían hecho a la presencia de Dios. Y dijeron: si esto es de Jehová, no hagan ustedes como hicieron los egipcios. Déjenlos. Entreguen eso a los que les pertenece. Y dejen que si esto es de Dios, estos animales van a llegar al territorio donde tienen que llegar. Pero si no es de Dios, fue algo fortuito. Mis hermanos, oiga esto. Oiga esto. Montaron todo el arca del pacto, montaron los cajones con el oro. Y entonces de lejos, iban hombres de lejos, porque no querían acercarse. Iban hombres de lejos viendo cómo iba la carroza guiada por 2 vacas. Le pregunto: ¿las vacas tienen raciocinio? No. ¿Sabe qué eran esas vacas? Filisteas. Eran vacas filisteas, porque estaban en territorio filisteo. Entonces, ¿qué territorio conocían? Territorio filisteo. ¿Cómo hacía una vaca del territorio filisteo para llegar al territorio hebreo? ¿Cómo haría esa vaca? ¿Cómo hacía? No conocía la ruta. No tenía GPS. No tenía un GPS. Pero ¿sabe quién llevaba ahí? A Dios. Y Dios había hecho esas vacas. Y Dios comenzó a hablarle a esas vacas y marcarle las rutas donde ellas tenían que llegar. Métale el espíritu. Las vacas recorrieron un terreno todo escarpado, incómodo, pero las vacas no se desviaron de la ruta y llegaron donde tenían que llegar. ¿Por qué? Porque el Dios que las creó, aunque eran animales, ellas reconocieron que era ese cajón representaba la presencia de Dios. ¿Ah? Óigame, unas vacas que oyen a Dios y unos evangélicos que no oyen a Dios. No, yo no estoy diciendo aquí. Hablo globalmente.
Porque si estas vacas, Dios le dijo, sigue derecho, cruza a la izquierda, cuidado con esta piedra, métete por acá, vas a llegar. Yo me imagino al Señor hablándole a esos animales. Eran sus animales. Y a veces Dios, nosotros que no somos animales, que tenemos al Espíritu de Dios, que razonamos, Dios nos habla y decimos, ¿será Dios? No, yo creo que tú no eres Dios. Yo voy a hacerlo a mi manera. Yo creo que a mi manera me va a salir bien. Yo soy experto, yo soy estudiado, yo soy preparado, creo que estoy listo. Y Dios dice, pero no es así. Pero Señor, yo creo que es así. Te he hecho una ayudadita a ti, Señor. Y por eso las cosas a veces nos salen mal. Es total dependencia de Dios. Cuando usted le dijo sí a Jesucristo, usted le dijo, comprometido en todo y para todo contigo. Depender de ti. En mi pensamiento, en mis emociones, en mi voluntad, con mi dinero, con mi casa, con mi familia, con mi carro, con mi negocio. Primero eres tú y después todo lo demás. Y lo que tú me digas es lo que yo voy a hacer. Pero mucha gente de la iglesia invirtió el valor de las prioridades. Y como decía el hermano, alguien habló de Mr. Washington. Creo que alguien en las ofrendas habló de Washington. ¿Usted, mi hermano? El hermano que habló de Washington. Sí, por ahí. Mi hermano tiene razón. Una vez fueron a hablar los billetes, estaba el de 100. ¿Quién es el de 100? ¿Qué presidente está en el de 100? No, en el de 100. Benjamin Franklin. ¿Y el de 50? Ok. Estaban en una reunión y decía el de 100, el del billete de 100. Le decían, ¿dónde te la pasas tú? No, vale, yo me la paso en Wall Street. Ahí la gente me quiere, me la paso metido en un billete de trajes finos. Y le decían el de 50, ¿y tú? En los supermercados. Ahí en esos supermercados, bueno, me pasan y le preguntan a Washington, ¿y tú? No, hombre, a mí me la tienen aplicado en las iglesias. Yo no salgo de las iglesias. Por eso no se queje cuando Dios le devuelve a un Washington también. Porque cuando tú no tienes presencia de Dios, tú no valoras a Dios ni lo honras. Ni le crees tampoco. David fue a buscar la presencia de Dios y se encontró fue con una muerte. Y la muerte le produjo un quebrantamiento. Es lo que necesitamos nosotros, la iglesia. Un quebrantamiento, que nuestro corazón se parta, se quiebre delante de Dios y podamos rendirnos, totalmente rendirnos, como cuando tú ves una pelea y la gente da 3 golpes, un golpe ahí, me rindo porque no puedo más. Así, y él sí le dio, me rindo, no puedo más. Dios quiere que nosotros nos rindamos y Dios va a tener que poner, o va a poner, procesos para poder rompernos de a pedazos. Porque Dios nos necesita a nosotros. Siendo Dios todopoderoso, Él nos necesita para llevar su presencia, su amor y su poder a los perdidos. Y Él va a comenzar a cortarnos en pedazos y nos va a doler, sí, nos va a doler, porque son estructuras que han estado pegadas, soldadas a nuestro corazón, pensamientos, actitudes, caracteres, que son piches, piche no es malo aquí, ¿verdad? Piche es cuando un tomate se pone malo. Se pudre. Como se pudre, que huele mal. O sea que se pone medio blanquito, después se pone aguado, después ya la gente no se lo come. Hay gente que tiene el carácter así. Piche. Apréndalo, piche. Cuando oiga piche, digo, un tomate podrido. Igual carácter. Dios tiene que agarrar ese carácter nuestro y pasarlo por la máquina y molerlo, porque así tú no eres operativo para Dios, ni eres operativo para la gente. Dios quiere mostrar una gloria en tu vida que usted ni se imagina. Si nosotros entendiésemos lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos la pasáramos las 24 horas del día orando, pero no solamente es que vamos a estar así
todo el día, 24 horas, vamos para el trabajo de rodillas y nos montamos en el taxi de rodillas. No, 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 no. Es tu tiempo de intimidad y es tu tiempo de comunión. Comunión es que tú piensas en Dios donde tú quieras que estés. Intimidad es algo muy privado con Dios. Algo muy privado que la iglesia lo perdió. Y Dios quiere que la iglesia lo recupere. Y por eso le está hablando a la iglesia. ¿Sí me explico, mi hermano? Quebrantamiento es un rompimiento de vida. Es donde nosotros nos deshacemos, como trapo viejo nos deshacemos delante de Dios, para que Él haga una figura nueva en nosotros que se parezca a Jesucristo. No que digamos que somos cristianos. Todo el mundo nos llama cristianos y nos llama evangélicos, pero no nos llaman hijos de Dios. Yo le pregunto a usted, por su forma de actuar, por su forma de ser, por su forma de hablar, ¿alguna vez nos le han dicho, tú no eres evangélico? Y usted dice, sí, para la gloria de Dios. ¿Y por qué? No, no, porque tú eres diferente a los demás. ¿Se lo han dicho? A todos nosotros nos lo han dicho. O cristianos, le pregunto, ¿a cuántos de ustedes le han dicho, oye, me parece que tú eres un hijo de Dios? ¿A cuántos se lo han dicho? Uno entre 20,000 millones. Porque al diablo no le interesa reconocer que tú eres un hijo de Dios, ni decírtelo en tu cara. Porque los evangélicos y los cristianos a veces, óigame bien esto, a veces este título que nos pusieron allá afuera nos da licencia para pedir prestado y no pagar. Nos da licencia para decir mentiras descaradamente. Nos da licencia para adulterar. Nos da licencia para pegarnos en la televisión y ver cosas que el Espíritu Santo se ofende. Y otras muchas cosas más. Pero cuando te dicen hijo de Dios, automáticamente tu espíritu recibe un impacto que tú dices, soy hijo de Dios, debo parecerme a Dios, debo hablar como Dios, debo actuar como Dios, debo moverme como Dios y Dios se va a mover en mí. Yo sí me estoy haciendo entender, mi hermano. Quiero dejarle el mensaje claro. Ya voy a finalizar. Esto es para varios temas, pero quiero hablarles de cómo David recupera la parte que le hacía falta. Óigame, porque esto es sorprendente. Voy a saltar un espacio. David se fue. Aquí dice que David temió cuando vio la muerte de Usa. Pero David, la palabra no es temor. La palabra es miedo. David sintió miedo. Temor es respeto a Dios. David sintió miedo cuando vio que fue a buscar la presencia de Dios y se encuentra con un muerto por la presencia de Dios. Y David cogió temor porque era un ser humano. Un hombre que había sufrido persecución durante 14 años por el rey Saúl. Un hombre que había sufrido desprecio por su familia. Tenía todavía, su autoestima estaba golpeada. Tenía temores todavía, muy poco, pero todavía. Yo no. Yo no la voy a tocar, yo no voy a tocar la presencia de Dios. Yo la voy a dejar. Entonces son palabras mías. Yo digo, bueno, él dijo, ¿quién está por ahí cerca? Obed-edom. Llévensela a Obed-edom. Vamos a hacer un experimento. Llévensela a Obed-edom. Si Obed-edom no muere, vamos a ver qué hacemos. Estas son palabras mías. Pero si usted lee la Biblia, dice que llevaron el arca del pacto a la casa de Obed-edom. Duró 20 años en la casa de Abinadab. ¿Qué sucedió? Vendió a Edom. Vendió a Obed-edom. La casa de Obed-edom. En la casa de Obed-edom. ¿Qué pasó en la casa de Abinadab en 20 años? Nada. Porque no valoraron la presencia de Dios. Obed-edom tal vez ni se imaginaba. Tal vez ese hombre estaba orando o diciendo, Dios mío, como tal vez algunos de ustedes están, Señor, visítanos, y están clamando día y noche por una manifestación de la presencia de Dios como nunca la ha visto. Tal vez algunos de ustedes muy calladamente están en su lugar secreto clamando por la iglesia, para que Dios visite la iglesia, para que haya un estruendo donde las multitudes no puedan caber en las calles de alrededor.